Siendo las 10:13 de la mañana, hoy vamos a conversar con la periodista de Agencia F, sobre todo enfocada en reportajes con enfoque de género, Cristina Bazán, a quien no veo desde hace mucho tiempo y a quien estimo mucho porque es una buena amiga y a quien agradezco por su tiempo. Cristina, ¿cómo estás? Nosotros un poco bajón por todo lo ocurrido, pero quiero preguntarte a ti cómo estás. Bueno, sí, igual, triste, conmocionada, con mucha desesperanza, puede ser, pero bueno, hay que seguir. Durante toda la semana, durante la búsqueda y luego durante la aparición del cuerpo, la cobertura que ha tenido Feminista ha sido con un enfoque muy poco visto en otros medios. Creo que Indómita ha hecho algo similar. Quiero preguntarte primero, no sé si siquiera cómo enfocar bien la pregunta, pero sí quiero preguntarte en qué momento del caso dijiste, bueno, aquí tenemos que hacer un manejo diferente al que están haciendo otros medios de comunicación. Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar un poco que el manejo de los medios generalistas, se podría decir, está muy ligado al tratamiento de los sucesos, ¿no? Desde siempre se nos ha enseñado, entre comillas, una forma de llevar los casos de asesinatos, los crímenes, ¿no? Sí. De alguna manera, de hecho se nos ha enseñado de una forma tan empírica. Tú, bueno, bien sabes, estudiamos juntos en la Ajá. universidad, no nos enseñaron cómo tratar esta clase de reportes periodísticos. No, Entonces claro, te nos ha mandaban de tocado. prácticas a tal medio y ahí, de ahí aprendías, ¿no? Esa era Y la ahí forma. aprendías de manera Ujú. empírica a cómo los periodistas que llevaban muchos años llevaban haciendo esto de la misma forma todo el tiempo. Entonces uno aprendía eso, ¿no? Ajá. Muchas veces sin cuestionar cómo se hacían, cómo eran esas prácticas. Entonces yo creo que esto se empezó manejando de esta manera, ¿no? De una forma eh, tal y como se tratan los sucesos en general. Y yo creo que quizá ese ha sido el problema, y pues nosotras desde Feminista y bueno, otros medios, que creo que estamos un poco más acostumbrados a manejar fuentes de derechos humanos, temas de derechos humanos, temas feministas, temas con enfoque de género, pues ya sabemos que el tratamiento de una información de violencia basada en género específicamente necesita un contexto principalmente, que no es un crimen normal, que es un crimen que está contextualizado en una sociedad machista, y pues bueno, por ahí hay que encauzar la situación, hay que poner en contexto a la sociedad, ¿no? No Ahí, solo el ahí, contexto claro. policial en el que pues todo el mundo se está enfocando en este contexto policial que es importante, ¿no? Pero también hay un contexto de una sociedad machista que hay que contextualizar. Ayer vi muchas personas que, por supuesto, haciendo gala de lo que solo yo puedo llamar ignorancia, porque espero que no sea malicia, se empecinaban en llamar esto un crimen pasional, que es un eufemismo, un término terrible que ha sido utilizado durante años, décadas, para maquillar los femicidios como tal. Como periodista del medio en el que estás, ¿qué has encontrado en tus coberturas respecto digamos, a lo patriarcal que todavía son los medios de comunicación y las coberturas periodísticas? Bueno, yo creo que el tema del crimen pasional, a mí, desde mi perspectiva, cada vez más, o sea, cada vez más se está erradicando ese término, ¿no? Quiero pensarlo, lo he visto también, ha sido un poco producto de las críticas, ¿no? De la Claro, pero gente, ya ahorita, cuando por la ejemplo, gente, lo usa los oficiales, es decir, el la ministro. autoridad, no, Claro. exacto, lo usa la autoridad, y creo que lo más grave es que el periodista no le replica, ¿no? Y yo creo que es también porque no tiene interiorizado que está mal decirlo así. Entonces, creo que eso es lo más grave. O sea, ya lo dice una autoridad y tú lo escuchas y que no te haga ruido, ya dice algo de la forma en la que se está abordando ese tema. Y luego, otra de las cosas que he podido ver, por ejemplo, es que se le preguntó constantemente a la madre, a algunos periodistas, por así decirlo, acerca de la supuesta infidelidad del esposo de su hija, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tiene que decir la madre?
de María Belén sobre un supuesto, una supuesta infidelidad. Y esto qué tiene que ver, ¿no? O sea, si ella escuchó, vio, participó, pues eso se lo dirá así, lo dirá la fiscalía o la policía. Pero me parece una cosa innecesaria poner a la madre en esa revictimización a explicar si ella creía que a su hija le estaban siendo infiel, o también el hecho de preguntarle, ¿y cómo era su yerno? Nunca mostró algún tipo de agresividad, ¿no? O Claro, sea, yo claro. creo que esas Es cosas, esta cuestión de querer siempre estigmatizar a las personas que cometen actos horribles, ¿no? De tener un arquetipo. Todavía hay esta concepción de que no, de que una persona al quien conoces o de quien tienes una no percepción sería buena capaz. pueda cometer un crimen atroz. Es la banalidad del mal, ¿no? Lo que siempre se dice en estos casos. Sí, Leo, que los monstruos, tienes ¿no? Emilia, mejor. Emilia, creo que la conversación sí debería continuar desde tu punto de vista. No sé si tienes alguna pregunta para Cristina. O sea, yo más que una pregunta tengo un comentario, ¿no? Si O sea, tienes un para mí es comentario. como esto de, o sea, lo difícil que también resulta como reportar desde una mirada de género en este país, ¿no? O sea, en este país donde todo está permeado por el machismo, por la misoginia, y lo vemos tan evidente en los medios también tradicionales, con lo que mencionabas tú, por ejemplo, de los crímenes pasionales, ¿no? O sea, no es casual que uno de los diarios más vendidos en el país saque un titular con el crimen pasional. Y a mí, o sea, mi pregunta vamos enfocada en esto, o sea, ¿cómo resulta para ti poder hacer también una forma diferente de hacer periodismo, ¿no? Aquí en el Ecuador, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿cómo ha sido para ti eso? Bueno, yo quiero empezar diciendo que esto ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Si bien es cierto, hablando de este diario específico, eh, yo, a ver, no puedo tampoco poner las manos al fuego por ese medio, pero creo que ya no pone crimen pasional en las portadas, ¿no? O sea, poco a poco ha ido dejando eso también porque hay cambio generacional y todo, ¿no? Sin embargo, sí caen, o sea, sí, porque el femicidio, se podría decir, o el asesinato de una mujer por cuestión de género, es algo que ya se ha estado interpelando en la sociedad con más fuerza, a diferencia, por ejemplo, de delitos de ámbito sexual, ¿no? Ahí todavía caen en el machismo. Una noticia que sí recuerdo, ustedes recordarán hace unos semanas, meses, en las que una joven fue rescatada de una casa en la que vivía con su padre, que él había violado y pues tenía un Sí, hijo, claro. ¿no? Ajá. Y se titulaba, y que bueno, el universo fue muy criticado y también Sí, sí. el extra lo hizo, ¿no? Se titulaba como padre y pareja, ¿no? Y es Ajá. como, Claro. a ver, padre y pareja, no. O sea, su padre la violaba y, o sea, pero esas cosas todavía no están interiorizadas porque está tan normalizado la violencia que les parece bien titular padre y pareja, ¿no? Cuando Claro, no, o o sea, decir también era su pareja, no dicen era su violador. Y exacto. esa es una cuestión complicada porque es complejo. Yo he conversado esto con algunas personas, algunos periodistas, y hablan sobre que incluso hacen talleres de redacción con enfoque de género estos medios, pero aún así es imposible quitarles la temática de que tienes que poner a la mujer en bikini al lado del crimen más atroz en la portada porque necesitas vender. Y eso ya es una cuestión que sobrepasa una barrera de deconstrucción. Eso ya es una cuestión que tiene que ver con la propia cuestión comercial, ¿no? Con el todavía decir, bueno, la gente solo te compra así, no hay otra manera de vender. Y eso ya me parece que ya es una cuestión que tiene que ser erradicada ya de una forma tajante. Una ley de comunicación no lo va a hacer porque siempre le vas a encontrar la vuelta, pero me parece que ya es una cuestión ya de la gente tiene que comenzar a entenderlo, ¿no? Me parece que por ahí va la cuestión, no sé qué opinas, Cris. Sí, un poco contestando ya lo que decía Emilia, o sea, yo creo que hacer periodismo con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos en un medio tradicional, por así decirlo, depende también de nosotros, ¿no? De cómo nosotros estemos convencidos de qué clase de periodismo querramos hacer.
Partiendo de esto, nosotros seremos capaces de, no quiero decir convencer, pero sí conversar con el editor sobre el enfoque que queremos llevar, proponerle, porque esto es una conversación entre editor y periodista, Ujú. bueno, convencerlo o decirle por qué nosotros creemos, según los códigos del periodismo y según los códigos de derechos humanos, se debe tratar de esta manera, ¿no? Esto es una conversación, ¿no? Yo no, también quiero sacar un poco ese estigma de que los dueños de los medios o los editores de los periódicos son los que Claro, te imponen, ¿no? imponen, claro, No, esto de aquí, también el periodista tiene responsabilidad, ¿no? totalmente. Es el que firma la nota, el que reportea y el que hace las preguntas y el que lleva la información. Y de acuerdo a la información que tiene, pues hace la noticia según a sus subjetividades, porque también otra cosa es que las notas periodísticas no son objetivas, son subjetivas de acuerdo a cómo el enfoque del Sí, sí, periodista. totalmente. Y eso es interesante, ¿no? Que lo menciones así, porque sí hay una noción casi, casi que decir, ah, no, es que los periodistas son solo títeres del dueño, ¿no? Pero sí hay otra cuestión, hay un debate y hay una responsabilidad y hay una forma de pelearle y decir, oye, no, yo quiero hacer esto y lo que me estás diciendo está mal. O sea, esto es un debate, no es una cuestión unilateral, porque si no puedes contratar a otro, ¿no? Porque además que nosotros firmamos nuestras noticias, yo no Totalmente. concibo el hecho de publicar una nota que yo no he escrito o que no estoy convencida bajo mi nombre. Y la Claro, pongo y sin nombre, por aparte, último, si me imponen, ¿no? Pero y lo otro que mencionaste fue lo de la objetividad, ¿no? Que me parece que a esta altura, probablemente sea para otro debate, pero a mi parecer, y hablo aquí a título personal, la objetividad periodística no solo que no existe, porque ya de cabeza estás metiendo tu subjetividad en tu trabajo y en tu reportería, sino que tampoco hay necesidad de que exista, porque lo que necesitas es claridad en quién te está diciendo lo que, digamos, te está argumentando algo y de dónde viene. Porque sí es necesario entender que los periodistas o quienes emitimos eh, A o B criterio, tenemos que ir limpios y decir, bueno, este soy yo como periodista y tengo estas opiniones. Estoy así es. siendo claro contigo. Me parece Sí, lo que no que hay que tergiversar son los hechos, ¿no? Los por hechos son supuesto, unos se y ya puede está. no ser objetivo, entre comillas, pero riguroso siempre, ¿no? Así Y es, me parece que por ahí tiene que ir la cuestión. Em, así es. Leo. Sí, yo quería preguntar respecto a cómo se ha abordado el tema de María Belén Bernal en los medios de comunicación, enfocándome en un lugar donde creo que no suele quedar tanto respaldo a lo que se dice, sin embargo, cada vez que uno escucha causa mucho ruido y es las radios, porque al menos yo que ando viajando en bus y en carro escuchando la radio, se ha escuchado atrocidades. Por ejemplo, la que más causó ruido al día de ayer fue Carlos Vera diciendo que el asesinato de María Belén Bernal está siendo utilizado por grupos para desestabilizar Claro, al por el país, narcotráfico, por el correísmo, quitándole ¿no? responsabilidad al Estado sobre su rol respecto a los femicidios, a la prevención de los femicidios. Entonces aquí queda la pregunta de ¿cómo puede incidir estas opiniones de supuestos periodistas o de periodistas en la opinión pública y si en realidad tú crees que va a cambiar la forma de pensar a una ciudadanía respecto a la responsabilidad de la policía, del Estado, del Ministerio del Interior y todas estas entidades estatales respecto a no solamente este caso, sino a muchos otros casos, más de 206 que ha habido en este año? A ver, varias preguntas ahí. Sí. Empiezo por lo último. Yo creo que la responsabilidad de la imagen de la policía es netamente de la policía. Es decir, los medios lo que hacemos es contar Sí. eh, lo que los crímenes que podrían estar ellos involucrados, ¿no? Entonces, si ellos no quieren ver manchada su reputación, pues que no comentan los crímenes, ¿no? Yo creo que esto es una cosa tan sencilla como eso. No creo Súbele. que los medios podamos influir en la imagen de la policía frente a los televidentes o a los lectores, porque las personas nos hacemos una idea de acuerdo a las cosas que nos pasan, ¿no? Todos hemos tenido alguna vez, nos han robado, hemos tenido algún
caso como esto y no hemos tenido auxilio de la policía. Bueno, algunos sí, otros no. Esto dependerá de cada uno, ¿no? Pero suele pasar, por ejemplo, cuando se empieza a meter ya las opiniones de, qué sé yo, el dato de que María Belén en este caso estaba en el lugar, en esta escuela a la 1 de la mañana entrando y vienen las preguntas o estos pensamientos que ya ponen los periodistas de ¿y qué hacía en el lugar? Cuando obviamente eso no debe pasar. Y yo pregunto esto porque en mi caso tengo familiares que su opinión respecto a este caso ha ido variando dependiendo de lo que han ido comentando en varios medios, que obviamente no debería pasar si tuvieras una opinión mucho más establecida, pero sucede con gente que tiene tal nivel de confianza en las instituciones del Estado. Sí, pero yo creo que eso, o sea, si bien es cierto que influye, yo creo que las personas nos gusta escuchar lo que creemos, ¿no? Ujú. Es decir, las personas que escuchan esa clase de comentarios machistas y lo refuerzan, es porque ellos también creen en eso, ¿no? Dicen, De ah, sí, acuerdo. tiene razón, eso es lo que yo pienso. Y él, con una supuesta voz autorizada, por ser un periodista que tiene un altavoz en un medio de comunicación, lo dice, entonces sí es verdad lo que yo estaba pensando, ¿no? Ujú. Claro. Eso, de todas maneras, eso sí hace daño, ¿no? Yo no estoy negando que no hace daño, eso, por supuesto que sí. Eso ya es una labor de los periodistas y de los medios de comunicación de autorregularse, porque yo sí creo en la autorregulación, aunque pase no muy frecuente, pero ser capaces de detectar ese machismo que tenemos en nuestros discursos, que nos viene implantados, ¿no? Pero es Claro, responsabilidad de aparte estos nosotros. comentarios vienen de un solo arquetipo, ¿no? Vienen generalmente del señor pasado los 60 años, sentado en el micrófono. Permíteme discrepar porque hoy, por ejemplo, en Generalmente, un pero... canal Incautado, que Exacto, estaban eso iba a comentando decir. sobre este caso, un panel de 5 periodistas o lo que sea, una decía como que, pero es que yo no voy a dejar de confiar en la policía por este caso, porque ellos, ¿Quién fue? no sé el nombre, pero era en el programa de Caterva. Ok, O- ya, ajá. pero viste, ahí está el arquetipo. Catero es un señor pasado los 50 años que tiene ciertas visiones sobre la vida y lo mismo pasa en radio, ¿no? Es el arquetipo Pocho Harp. Que por Pero cierto, mira, Pocho Harp fue la voz de la razón y mira qué exacto, nivel eso te estamos iba a para que decir. Pocho Harp sea la voz de la razón. Pero digo, generalmente ese es el arquetipo del comentador de radio, ¿no? Que se sienta a hablar sobre esto y que tiene ciertas percepciones sobre la vida, nociones viejas, obsoletas. Sí, de todas maneras yo creo que otra vez el discurso se está centrando, que no debería desenfocarse, pero también debería enfocarse en el lado de la violencia hacia la Ujú. mujer. Creo que estamos Total. muy enfocados de hecho, yo tengo la percepción, y así lo he escrito, de que este caso solo ha tomado tal relevancia porque un policía está involucrado De y porque acuerdo. se dio dentro de Dentro de la Correcto. policía, una sí. escuela policial. De Yo ahí siento lo mismo. todos Porque los, si no hubiera sido cada el mismo ruido 28 con los horas otros 208 femicidios. exacto, asesina a una mujer que pasó con Lisbeth Vaquerizo el año pasado, pues Sí. con Naomi Arcentales, ¿no? ¿Por qué no O están Karina saliendo del las autoridades? Pozo, o Marta, que es el caso que mencionó Emilia hace rato. O sea, hay una infinidad de casos, pero este tiene mayor relevancia y este tono de barbarie porque es un policía, porque pasó dentro de un edificio policial y porque la policía lo encubrió y porque hay tantas cosas Y turbias porque el adentro. propio gobierno se ha auto boicoteado, por así decirlo, Ahora, con sus declaraciones y sus Pero no hay formas que de sacar el defenderse. enfoque Ujú. de la violencia sí, total. machista. Una, Yo creo sé que si eso es Emilia lo que Emilia, hay que si tienes reivindicar. una pregunta antes de irte, porque sé que No, estás con el está, tiempo. sí. No, yo solo, o sea, igual como comentar esto que estaban diciendo, y yo creo que el caso quizás de actual, o sea, que estamos viendo con María Belén, tuvo tanto eco también por cómo el resto de instituciones públicas respondió ante el caso. Es También. lastimoso también que tantos casos de femicidio queden en el olvido porque terminan siendo no mediáticos, y aquí yo sí reconocer también la labor de la madre de María Belén, Elizabeth. Ella para mí es este concepto de madre coraje, ¿no? O sea, es una señora que hizo tanta bulla en todos los medios, en todos los espacios posibles, en búsqueda de respuestas. Pero claro, pasa que también hay personas que no tienen el alcance que tuvo Elizabeth en este sentido, como para exigir respuestas, para exigir dónde está su hija y tal.
Y bueno, yo creo que igual acá también hay responsabilidad de los medios de comunicación en cómo transmiten esas noticias, ¿no? O sea, el caso de Naomi Arsentales un poco quedó en el olvido, se lo mencionó muy por encima, pese a que hay un fiscal involucrado en el caso. El caso de Lisbeth Vaquerizo también es algo que nos debería movilizar, porque bueno, también, o sea, según informes, también habría responsabilidad de la policía acá. Y entonces parecería, volvemos a lo mismo, no es un caso aislado, ¿no? Sino que parece que es un modus operandi que se replica. Y bueno, eso para finalizar por mi parte, porque yo tengo que salir corriendo ya. Que ir. Entonces te agradezco por el tiempo, te agradezco por las palabras al inicio. Nosotros nos vamos a quedar conversando con Cristina. Me dice producción si tenemos que mandar a corte o podemos seguir. Cristina, por favor, espéranos un minutito ahí, que tenemos algunas preguntas todavía que hacerte y ya volvemos. Esto es Outsiders. Hemos vuelto a Outsiders y seguimos con Cristina Bazán, a quien le agradecemos por habernos esperado. Cris, pasó algo interesante ayer y es que un periodista de Teleamazonas reportó que la policía no amenazó con bajarle el dron, ¿no? Amenazó con que si veía el dron de nuevo sobrevolando por el área de búsqueda, le iba a disparar el dron. Y lo obligaron a borrar la información. Una cosa ahí. Yo he estado en una y otra cobertura, sé que generalmente no te dejan grabar la escena del crimen si no es en momentos específicos, pero nunca me ha pasado que me hagan borrar material. Bajo tu percepción como periodista que ha estado en medios grandes y demás, ¿cómo lo habrías manejado tú y te parece que eso es un atentado a la libertad de expresión? A ver, es un poco delicado hablar del tema porque, bueno, no he estado ahí, no puedo hablar con todos los detalles. De todas maneras, creo que a veces, por el hambre de la información, no quiero sonar justificativa porque no lo voy a hacer, muchas veces los periodistas tendemos a cruzar esa línea, ¿no? De cruzar hasta más allá de donde las autoridades nos han dicho que podemos ir. Eso por un lado. No estoy diciendo que en este caso el periodista lo haya hecho, pero suele pasar en esas escenas, ¿no? Segundo, sí creo también que, o sea, la policía no tiene derecho a mí como periodista a decirme qué puedo yo grabar y qué no puedo grabar si estoy respetando esos límites que, pues, Fiscalía y la policía ha puesto dentro de un caso como este. ¿Es un atentado a la libertad de expresión? Sí, la información es una información pública, por supuesto que sí. ¿Cómo hubiera actuado yo? Preguntándole por qué esa información que yo estoy grabando tengo que, o sea, primero, ¿por qué tengo que borrarla? ¿Cuáles son las razones? Si no me da una razón contundente, basada en unos hechos específicos, que me diga, bueno, usted está aquí violando la ley, ¿no? Si no está pasando eso, yo no tengo obligación de borrar esa información. Esa información es una información, en este caso privada, porque es del medio de comunicación en el que estás trabajando, y en ese caso sí me parece una falta, una agresión, un atentado. La palabra atentado me parece un poco fuerte, ¿no? Pero contra la libertad de expresión, porque de todas maneras esa información va hacia la opinión pública, ¿no? Pero yo creo que ahí hay muchos matices. Se han dicho un montón de cosas alrededor de ese suceso, que la cobija, que si hay una supuesta escena montada. Yo creo que es muy apresurado decir eso todavía. Insisto, no he estado ahí. Quizás si hubiera estado ahí podría decirlo con más detalle o con más contundencia, pero yo creo que si bien no hay que callar esa clase de irregularidades, tampoco hay que soltarla de buenas a primeras. La policía está armando una escena, ¿no? Porque también eso puede afectar a las investigaciones. Hay una cosa que sí me parece valiosa, que el abogado, de hecho, de la mamá de María Belén lo dijo ayer en una entrevista con La Posta: hay que tener mucho cuidado con la información que se difunde, más aún si es una información filtrada de un caso que está bajo investigación cerrada, ¿no? Con información que está cerrada. Porque cualquier cosa que se pueda filtrar, uno puede ayudar
prófugo. Y segundo, que cualquier cosa que se pueda desvirtuar también puede manchar la investigación. ¿Cuántos casos no hemos visto que están en últimas instancias y se ha hecho una nulidad hasta casi la primera instancia por errores procesales, ¿no? Yo creo que parte de nuestro trabajo como periodistas es entender hasta dónde podemos cruzar la línea de conseguir la información y hasta dónde no podemos hacerlo, porque podemos influir de mala manera en un caso tan delicado como estos. Y el abogado lo dijo en una entrevista, o sea, se lo dijo de hecho a Anderson directamente porque le preguntó sobre algo delicado y le dijo, mira, esa información que estás dando, que puede ser que sea importante, hay que tratarla con pinzas porque algo aquí que decimos y puede el caso desbaratarse o puede perjudicarlos a ellos y a favor del prófugo. Claro. Bueno, eso también es algo que está pasando hoy. Disculpen que me fui un momento, tuve que ir a resolver algo súper rápido. Pero muchos periodistas han estado, digamos, no sabría decirte si manoseando el tema, pero sí creando expectativa que probablemente puede hacer daño. Voy a mencionarlo con nombres y apellidos. Jonathan Carrera dijo que va a dar información sobre el nombre del general que le prestó el carro a Germán Cáceres, sobre quién lo ayudó, y me parece que ahí entra lo que tú dijiste, por ahí, por querer hacer bien, aunque es cuestionable que Jonathan Carrera quiera hacer bien. Más bien, por querer tener la primicia. Por querer tener la primicia, podemos llegar a meter la pata muy profundamente, ¿no? Sí, y violamos el principio básico que nos enseñan, creo que en primer semestre, en el preuniversitario. No difundir información no verificada. O sea, eso es básico. Ayer yo veía a Gustavo Navarro, me parece, o antes de ayer, publicando ese tuit de están capturando a Germán Cáceres y el video del helicóptero, ¿no? Y es como, a ver, ¿esta información de dónde ha salido? ¿Es un dicen? Me dijo el hermano del amigo del tío. Me llegó por WhatsApp. Me llegó en un chat de prensa en el que envían un montón de cosas que no son verificadas, o de dónde sale esa información. Te la dijo el general de la policía, entonces pon que te la dijeron. ¿Por qué todavía pasa esto? Si es solo por la primicia, de verdad hay periodistas que simplemente están en otra y no se molestan en verificar, son negligentes en su trabajo. Sí, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Uno, esta hambre de información que te decía, ¿no? De yo quiero tener esto de aquí lo voy a tener yo y no lo voy a tener otra persona, y eso muchas veces nos nubla. Pasa mucho con los breaking news, ¿no? Las noticias de Twitter. Alguien salió diciendo que se murió alguien y es como, a ver, pero esta persona, ¿quién es? Llamemos a la familia, llamemos a alguien que lo conozca, verifiquemos. Eso es lo primero que hay que pensar. La palabra verificación tiene que estar en nuestra mente todo el tiempo. Entonces, una, el hambre de esa información, y dos, que quizá tienen unas fuentes que no son muy confiables y tienen que reconsiderar esas fuentes, ¿no? Ok, la verdad es que sí es algo... Y hay algo que ahora yo quiero preguntar, y es ¿de qué manera tienen que cubrir los medios de aquí en adelante este caso y otros casos de feminicidios, para primero intentar evitar los errores que se han cometido, como por ejemplo el de estos periodistas que intentan tener la primicia o quieren tener generar esta expectativa para que la gente vaya y visite su programa? Y también cómo debería ser el proceso de... Es que no quiero decir prevención o temas así porque no les corresponde, me parece. No es un tema de prevención, pero sí es un tema de difusión, ¿no? Yo como periodista, al tener un micrófono, no puedo estar difundiendo discursos de odio o dándole amplitud a discursos que no son correctos. Es lo que hablamos el otro día, ¿no? Digamos, si yo soy periodista y soy el diario Hoy, ¿no? que vi, y sé que que Javier Milei es una persona que dispara odio, ¿por qué le voy a dar espacio en mi medio? ¿Me entiendes? Eso ya es una cuestión. Primero, porque el odio monetiza, el odio te atrae. Es decir, si yo traigo un personaje, entre comillas, polémico, parece que se va a caer esto, es la construcción de al lado. Si traemos un personaje polémico, que en realidad solo es una persona que le gusta disparar y disparar odio, voy a tener interacciones, la gente se va a conectar, ya sea para insultarlo o para estar de acuerdo con él, pero eso no es lo responsable.
Pero ¿en qué aporta? Exacto. Yo Claro, creo que esa es la primera palabra que hay que pensar, ¿no? claro, ¿En qué aporta esta información? por ahí estamos en la cuestión ya un poco, entrando un poco más a lo profundo del asunto, pero sí me parece que es interesante mencionarlo también. Chris, te agradezco mucho, mucho por tu tiempo. Pero no le dejaste pues hablar, ¿eh? ¿Tienes, Responder la pregunta. ¿Tenía Claro. algo más que decir? Es el ruido que me perturba un poquito. No, bueno, él me estaba preguntando de qué manera podíamos evitar los errores. Yo creo, a ver, que esto, vuelvo al principio, no hay que aprenderlo empíricamente, ¿no? Yo creo que es valioso que los periodistas nos estemos formando todo el tiempo, específicamente en temas relacionados al género y los derechos humanos, porque cometemos muchos errores sobre esto. Es una información que debe ser tratada con demasiada rigurosidad para evitar revictimizar a la víctima o para evitar perjudicar esta clase de investigaciones, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, si ya soy yo qué sé, un periodista que no he tenido tiempo de formarme específicamente en estos temas y ya me mandan a la calle, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? ¿Qué aporta esta información o qué podría aportar esto que quiero preguntar? Porque al elaborar las preguntas, nosotros siempre pensamos en la potencial respuesta que nos podría dar el entrevistado, ¿no? ¿Qué queremos sacar de ahí? Entonces, esta información que quiero sacarle al entrevistado realmente sirve para contextualizar, para aportar a mi información. Si no sirve, no la voy a preguntar, ¿no? O la pregunto off the record como para tener contexto, ¿no? Pero si no, no. Pensar también, yo creo que hay que poner un poco en los zapatos de las personas, ¿no? Ponerse un poco en los zapatos de las personas. Empatía, si a ti te estuviera pasando lo mismo, ¿te gustaría que te pregunten eso? ¿Te gustaría que le pregunten a tu madre, por ejemplo, si tu expareja tenía un amorío? No, yo creo que no, ¿no? Entonces también un poco de sentido común y respeto. El discurso de odio sobre todo no tiene que caber, no aporta en nada el discurso de odio, de hecho perjudica, y creo que como periodistas tenemos la responsabilidad, tenemos muchísima responsabilidad en nuestras espaldas para manchar nuestra reputación, para empezar, y también para manchar nuestro trabajo haciendo esa clase dando voz a esa clase de personas. Bueno, te leo un comentario que de YouTube dice: qué importante esta cátedra en periodismo con enfoque de derechos. Gracias, chiques. Una cosita, ¿sí les dejan utilizar lenguaje inclusivo en el feminista o tienen un debate al respecto? A ver, sí hay un debate relacionado el feminista es la sección de igualdad de la agencia EFE, ¿no? Entonces nos debemos a un libro de estilo. En España, porque la agencia EFE es española, Okay. sí, sí, claro, nos debemos a un libro de estilo de la agencia, ¿no? Y la agencia como es española, pues está ahí muy ligada con la RAE. Sin embargo, sí hacemos diferenciaciones, ¿no? Es decir, utilizamos el lenguaje inclusivo, entre comillas, como por ejemplo chiques o estas cosas cuando son testimonios, o sea, son comillas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina lo utilizan mucho, ¿no? En Argentina está más naturalizado en hablar con la E. Entonces, respetamos esa forma de hablar de las personas. Sin embargo, cuando nosotras escribimos, intentamos hablar en femenino y masculino, intentamos priorizar el femenino cuando hay mayoría de mujeres, porque lo que pasa muchísimo es que hay 10 mujeres y un hombre y se habla en masculino, ¿no? Entonces, el femenino como genérico también es válido y eso lo ponemos y hablamos, obviamente, personas con capacidad de gestar, o sea, incluimos, de hecho tenemos recibimos muchas veces mucho odio cuando incluimos a testimonios de personas trans. A mí me parece un poco esto del discurso de odio contra las disidencias, una cosa increíble, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Dice. Sí, sí. Bueno, nosotros lo sabemos de primera mano, ¿no? Hice un video sobre homofobia en Guayaquil y terminé sin trabajo, ¿no? Entonces esas cosas pasan, esas cosas suceden. Chris, la verdad es que un gustazo
tenerte. Me gustaría que dejen de construir al lado para poder conversar más tiempo, pero el ruido está impresionante y no nos permite disfrutar de la cátedra que nos estás dando, la verdad. Un gusto verte de nuevo y te voy a invitar otra vez y espero que puedas estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y nada, Johan, un cariño de siempre, ya Estás en sabes.